retomando lo que vimos la clase pasada, el objetivo de flujo potencia es, conocida la generación y conocida las demandas, y lógicamente conocido el sistema de transmisión, especificar los módulos de las tensiones, los módulos y los ángulos de cada una de las tensiones del sistema eléctrico. Buenos días a todos. Entonces, en ese sentido, nosotros por cada una de las barras del set tendremos que plantear dos ecuaciones distintas. Y esas dos ecuaciones distintas van a estar dadas, digamos, por estas funciones ampliadas, una asociada a la potencia activa, que es el valor calculado menos el valor programado, que eso lo tenemos que hacer igual a 0, y esto tiene una componente reactiva también, que es el valor calculado menos el Q programado. La ventaja que tenemos o la simplicidad que podemos aplicar en estos casos de los valores programados es que los valores programados siempre van a ser datos de entrada, es decir, el P programado en la barra P va a ser la potencia de generación menos la potencia de demanda en la barra P en la componente activa, y en la componente reactiva es exactamente lo mismo. En el fondo los valores programados son nuestros datos del problema. Esos dos son datos. Lo que sí vamos a tener que considerar, y es donde aparece la complejidad, es que los valores calculados no son tan sencillos, y aquí es donde está la no linealidad, y es por eso que aplicamos una técnica numérica, que es el Newton-Raphson, para poder cumplir con esa igualdad. Y los valores calculados en la barra P, y esto no lo tienen que olvidar nunca, es la suma de Q igual 1 hasta N, donde N es el número de barra, B sub P, B sub Q y E sub PQ, por el coseno de delta P menos delta Q menos teta PQ. Y la potencia reactiva es la suma de Q igual 1 hasta N, de sub P, B sub Q y E sub PQ, pero en vez de tener un coseno es un seno. Delta P, delta Q menos teta PQ. Y acá están las variables, ¿cierto? Acá están las incógnitas. Y es acá donde resulta necesario aplicar el método numérico, que ustedes ya lo conocen y que lo repasamos en la clase pasada, que es el famoso Newton-Raphson. Entonces, por cada barra del sistema eléctrico, nosotros vamos a tener que plantear estas dos ecuaciones, tanto en la parte activa como en la parte reactiva. Si nosotros esta misma idea la llevamos a este sistema eléctrico, que es muy sencillo, tenemos en este caso tres barras, la barra 1, la barra 2 y la barra 3. Por cada barra debemos obtener dos ecuaciones, que son las de potencia activa y la potencia reactiva, y los balances de los valores calculados menos los valores programados. Y las incógnitas que nosotros vamos a tener que determinar son los módulos y los ángulos en cada una de las barras. Esas son las incógnitas que debemos despejar. Entonces, para este caso, para este sistema, como tenemos tres barras, necesitamos plantear dos veces el número de barras en términos de la cantidad de ecuaciones. Y eso queda de la siguiente forma. Primero, las ecuaciones para la barra 1 en la componente activa y la componente reactiva. Las ecuaciones en la barra 2 para la componente activa y la componente reactiva, y las ecuaciones en la barra 3 para la componente activa y la componente reactiva. Y recuerden que todos estos valores, estos de acá, son datos de entrada. Eso lo conocemos. Y en el lado izquierdo, acá aparecen, digamos, las
las variables, que son los 3 módulos y los 3 ángulos. Y el problema de Newton-Raphson consiste en resolver de forma simultánea las 6 ecuaciones, y de manera tal que de forma simultánea encontrar los 3 módulos y los 3 ángulos tal que se cumplan las condiciones de régimen permanente, es decir, que los valores programados sean igual a los valores calculados. O viceversa, los calculados menos los programados tienen que ser iguales en régimen permanente. Entonces, cuando uno hace un análisis del sistema eléctrico en condiciones de régimen permanente, indica que lo que está intentando hacer es encontrar los módulos y los ángulos de tal forma que las ecuaciones algebraicas se cumplan. ¿Y cuáles son las ecuaciones algebraicas? Que los valores calculados menos los valores programados sean igual a 0, o en otras palabras, que los valores calculados sean exactamente igual a los valores programados. En ese contexto es donde tenemos que aplicar la idea del Newton-Raphson. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estructuradas estas 6 ecuaciones, insisto porque son 3 barras, perdón, son 3 barras, y en principio el número de ecuaciones va a ser igual a 2 veces el número de barras. Esto nos da el número de ecuaciones. Entonces 6 ecuaciones. Estas 6 ecuaciones, insisto, se resuelven de manera simultánea. ¿Cómo hacemos eso? Y acá es donde tenemos que aplicar la estructura de Newton-Raphson. El Newton-Raphson en general es para la iteración K, voy a escribirlo con azul, para la iteración K, nosotros resolvemos este sistema. Eso es en K por el vector de incrementos en el que lo voy a llamar delta ángulo, delta módulo, en la iteración K, y eso igual al vector de residuo, residuo potencia activa, residuo potencia reactiva, la iteración K. Pues nosotros para cada paso o cada iteración debemos resolver este sistema lineal, que es simplemente invertir la matriz jacobiana, premultiplicarla al vector de incrementos, perdón, al vector de residuos, y nos dará como salida el vector de incrementos. Y ese vector de incrementos se suman a la condición inicial y terminamos con el cálculo. Entonces, en ese escenario, lo primero que debemos estructurar es el jacobiano. Y el jacobiano hay que escribirlo de una forma bastante útil, y que es la siguiente. Cuando nosotros por cada barra definimos las ecuaciones de balance de potencia activa y de potencia reactiva, en el jacobiano lo que nosotros primero hacemos es agrupar las ecuaciones de potencia activa y después las ecuaciones de potencia reactiva, de tal manera que podamos derivar de forma ordenada. Es decir, el jacobiano se estructura de la siguiente forma. La primera fila es la derivada de la primera ecuación de potencia activa respecto a cada una de las variables independientes. Y las variables independientes en este caso son las que debemos calcular, que son los ángulos y los módulos. Y primero, con respecto a los 3 ángulos, derivo la primera ecuación de balance respecto a los 3 ángulos, y después derivo la misma ecuación de balance respecto a los 3 módulos. La siguiente fila es tomar la siguiente ecuación de balance de potencia activa y derivarla nuevamente respecto a los 3 ángulos y después respecto a los 3 módulos. Después voy a la siguiente ecuación de potencia activa y derivo respecto a los 3 ángulos y luego respecto a los 3 módulos. En el fondo, el jacobiano se estructura primero derivando las ecuaciones de potencia activa respecto a todas las variables, siempre primero los ángulos y después los módulos, y cuando termine de derivar todas las ecuaciones de potencia activa, después voy a las ecuaciones de potencia reactiva, que en el fondo son las G, pero ahora de potencia activa. Y otra vez, el mismo orden.
tomo la primera ecuación de potencia reactiva y la derivo respecto a todas las variables. ¿Y en qué orden? Primero los ángulos y después los módulos. Eso es súper importante. Primero ángulos y después los módulos. Después tomo la siguiente ecuación de potencia reactiva y otra vez la derivo con respecto a los tres ángulos y después con respecto a los tres módulos, hasta que llegue a la última ecuación de potencia reactiva, que la derivo nuevamente respecto a los tres ángulos y respecto a los tres módulos. Entonces, fíjense que la dimensión o la característica del jacobiano que siempre va a ser una matriz cuadrada, no puede ser una matriz rectangular, siempre es una matriz cuadrada y tendrá una dimensión, fíjense ustedes que es de 6 por 6. En el fondo es de 2 por 3 por 2 por 3. Entonces siempre va a ser una matriz de 2n por 2n y va a ser una matriz cuadrada. Y debe ser una matriz cuadrada para que sea posible invertirla. Recuerden que las matrices cuadradas son las únicas que pueden ser invertidas. Respecto a por qué derivamos las g. Las g están construidas como los valores calculados menos los valores programados. Entonces lo que les comentaba la clase pasada es que derivar las g es inmediatamente análogo a derivar las p, o los valores calculados, puesto que los valores programados, como son datos de entrada y son constantes, le daría una constante respecto a cualquier variable siempre es 0. Por lo tanto, derivar la g es equivalente a derivar los valores calculados. Y los valores calculados son estas expresiones que tienen las funciones no lineales que obligan a usar un método numérico para resolver el problema del flujo potencia. Entonces, en ese sentido, una vez que nosotros calculamos o estructuramos el jacobiano, tenemos que identificar que el vector de variables siempre son los incrementos de ángulo en primer lugar y después los incrementos de módulo. Ese orden es súper importante por el hecho que primero estructuramos las ecuaciones en términos primero de las potencias activas, las derivamos en relación, en primer lugar, a los ángulos y después a los módulos. Entonces, primero estructuramos jacobiano, identificamos el vector de variable y finalmente nos queda por especificar el vector de residuos. El vector de residuos en general es 0 menos las famosas funciones ampliadas. Y que las funciones ampliadas son los valores calculados menos los valores programados. Entonces, si nosotros tenemos 0 menos la función ampliada, en estricto rigor, el vector de residuos va a tener primero los valores programados menos los valores calculados. Cuando el flujo potencia converge, o cuando ya el Newton-Raphson logra su objetivo, que es resolver las ecuaciones algebraicas de tal manera que los valores calculados y los valores programados sean iguales, en ese caso, en esa última iteración, los residuos son 0, porque hemos especificado todos los módulos y todos los ángulos de tal manera que los valores programados menos los valores calculados sean iguales. En el fondo, los residuos sean lo más chiquitito posible. Entonces, hay que ser bien ordenado en el cálculo de la matriz jacobiana e identificar bien los signos en el residuo, de tal manera de, al momento de hacer la inversión, no cometer un error numérico. Entonces, si nosotros ahora esto lo generalizamos o lo estructuramos, primero vamos a tener la matriz jacobiana, que es la que debemos invertir, el vector de incógnitas, que son los incrementos, y el vector de residuos, que también es un dato de entrada. Entonces, invertimos la matriz jacobiana, la multiplicamos por el vector de residuos, y eso nos va a permitir obtener el vector de incrementos. Una vez que tengamos el vector de incrementos, lógicamente, si esto lo escribimos así, vamos a tener la matriz jacobiana por el vector de incrementos y el vector de residuos. Entonces, lo que nosotros hacemos es calcular el vector de incrementos en términos de la inversa de la matriz jacobiana
por los residuos de potencia activa y potencia reactiva. ¿Sí? Entonces, en cada paso nosotros tenemos que, o en cada iteración tenemos que seguir bien al pie de la letra este algoritmo, que es el mismo de los ejemplos numéricos que le subí al virtual. Entonces, si somos lo suficientemente ordenados, no debiésemos tener mayor complejidad. ¿Dónde se complica el Newton-Raphson? Cuando el número de barras crece. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de 3 barras, nosotros ya vimos que el Newton-Raphson es un problema numérico que tiene una dimensión de 6 variables. Si tenemos un set de 1000 barras, ¿verdad? Entonces, el jacobiano será de 2000 por 2000. Y eso, lógicamente, complejiza desde el punto de vista numérico el cálculo del flujo potencia. Pero insisto, esta es la primera vez que ustedes van a revisar tan al detalle el cálculo del flujo potencia, porque después los software arrojan resultados. Pero la idea es que ustedes entiendan qué es lo que está haciendo la calculadora y no solamente usen el resultado. Nosotros hemos visto el modelo general del flujo potencia, pero ahora nos vamos a concentrar en caracterizar las barras, porque la caracterización de barras nos va a permitir reducir el número de ecuaciones, no en una gran cantidad, pero sí nos va a poder ayudar un poquito a simplificar el sistema. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que identificar cuáles son las variables importantes en una barra. Y las variables importantes o a considerar en una barra I del sistema son la potencia activa, la potencia reactiva y, lógicamente, el módulo y el ángulo. Esas son las 4 variables que van a determinar una barra. Ojo acá, hay 2 tipos de potencia activa neta. Una es la calculada y otra es la programada. Entonces, el objetivo del flujo potencia es determinar los módulos y ángulos de tal forma que los valores calculados se igualen a los valores programados. Nunca olvidar el objetivo principal del flujo potencia, que es ese: encontrar los módulos y los ángulos de tal forma que los valores programados de potencia activa y reactiva se igualen a los valores calculados. Ese es el objetivo principal del flujo de potencia. Entonces, en general, si nosotros especificamos una barra cualquiera, el modelo más general de una barra es aquel en que tenemos un generador y una carga. Entonces, por definición, ustedes saben que las potencias netas programadas son generación menos demanda. Y la potencia neta programada reactiva también es la generación menos la demanda. Y lógicamente, los módulos y los ángulos son nuestras variables. Entonces, el modelo general de una barra, el más amplio, es aquel en que tenga un generador y una demanda. Puede ser también que tengamos una barra que solo tiene generación, que solo tiene demanda, que no tenga nada y al mismo tiempo sigue siendo una barra. Entonces, en términos de las variables que nosotros conozcamos en una barra, vamos a especificarla o caracterizarla. Entonces, lo primero que vamos a definir que son las famosas barras de carga. La barra de carga, por definición, es aquella barra en que las potencias netas programadas son un dato de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros conocemos la generación, conocemos la demanda y su componente activa y componente reactiva, y al conocer esos dos valores de generación y demanda, implícitamente conocemos las potencias netas programadas. Y al conocer las potencias netas programadas, inmediatamente
las únicas variables a determinar son los famosos módulos y ángulos de dicha barra. Es importante tener en cuenta que, insisto, una barra de carga va a ser aquella en que tiene un generador y una demanda, que puede tener solo un generador, puede tener solo una demanda, o no puede tener ni generación ni demanda. Pero mientras esté conectada a otros elementos del set, va a ser siempre una barra. Y que la barra sea de carga indica, o barra PQ, como aparece en la literatura, barra de carga o barra PQ, se conoce de esta forma, puesto que en términos que se conoce la generación y la demanda, las potencias netas programadas son siempre un dato de entrada. Y al ser un dato de entrada, las únicas variables que vamos a tener que calcular son el módulo de lambda. Después, lo que les decía, una barra de carga va a ser siempre una barra de carga, a pesar de que, por ejemplo, pudiese tener solamente una carga, un consumo, y no un generador. En este caso, este dibujo de barra de carga, que en el fondo es como el modelo tradicional, no tiene generación. Por lo tanto, al hacer la diferencia entre la generación y la demanda, la generación es 0, pero la demanda es un dato de entrada. Por lo tanto, a pesar de tener solo un consumo y no tener un generador, va a ser igual a una barra de carga o una barra PQ, siempre y cuando los valores programados sean datos. Eso es súper importante. Entonces, para este tipo de barras, lógicamente tenemos que resolver las dos ecuaciones que nos interesan, que son los valores calculados menos los valores programados. Y aquí sí o sí tenemos que considerar en el modelo de Newton-Raphson las dos ecuaciones por barra para conocer el módulo y para conocer el ángulo. El segundo tipo de barra es la que se conoce como barra de voltaje controlado o barra PV. La anterior era barra PQ porque la potencia activa y reactiva programada se conocen, las potencias netas, por eso es barra PQ, y la barra PV es aquella barra en que, ¿qué se conoce? Se conoce la generación y se conoce la demanda activa. Esto es un dato y esto también es un dato. Respecto a la potencia reactiva de carga se conoce que es un dato, pero la que no se conoce es la potencia reactiva. Esta es variable. Sin embargo, no significa que vamos a agregar otra variable al problema, sino que, dado que se conoce la potencia activa, por otro lado, la variable que ganamos es que el módulo es un dato. ¿Eso qué quiere decir? Que en una barra de voltaje controlado o barra PV, lo que sí conocemos es la potencia activa de generación, la potencia activa de demanda y el módulo de la tensión en la barra. Esos serán nuestros datos de entrada. Adicionalmente, al conocer el módulo, se nos simplifica una variable del Newton-Raphson, que es encontrar los módulos y los ángulos. Pero ganamos una incógnita que no se calcula directamente en el Newton-Raphson, pero sí es una incógnita que hay que revisar, que es la potencia reactiva. Recuerden ustedes que cuando tienen una máquina sincrónica, la potencia activa se controla con la potencia mecánica del eje. Recuerden que la máquina sincrónica se acciona en su eje, ¿verdad? Con alguna otra elemento que haga girar el rotor de la máquina sincrónica, y el campo, digamos, se excita con una tensión constante, y esa tensión constante interactúa con el movimiento del rotor, generando las tensiones alternas en los bordes. Entonces, nosotros vamos a conocer la potencia activa de generación y demanda, por lo tanto, la potencia neta programada es un dato, la activa, dato. El módulo de la tensión también pasa a ser un dato,
pero para poder mantener la tensión constante en módulo, nosotros tenemos que accionar sobre alguna variable de control de la máquina sincrónica. Y ustedes recordarán que como el movimiento o la potencia mecánica del eje define la potencia activa de salida de la máquina sincrónica, lo que actúa sobre el módulo de la tensión es la corriente de campo. Entonces, cuando la potencia reactiva pasa a ser una variable, puesto que el módulo ya es constante, lo que nosotros estamos de una u otra manera intentando controlar es la potencia reactiva. Pero en términos de nuestro problema, esta ecuación de potencia activa no la vamos a tener que resolver, puesto que perdón, al revés. Dado que la potencia activa de generación y demanda son datos de entrada, esta es la única ecuación que vamos a considerar en el modelo del Newton-Raphson. Dado que el módulo es un dato de entrada, pero que implícitamente nos da una variable adicional que es la potencia reactiva, en el Newton-Raphson la ecuación asociada al balance de potencia reactiva no la vamos a poder utilizar, puesto que este Q es una variable. Entonces vamos a tener una variable dentro de lo que nos importa siempre tener como dato de entrada para aplicar el Newton-Raphson. Por lo tanto, eso implica que desaparece la ecuación del Newton-Raphson asociada a la potencia reactiva en nuestro modelo general. Sin embargo, la potencia reactiva que inyecta en las máquinas sincrónicas no es infinita, sino que está acotada por su carta de operación. Entonces, en cada iteración del Newton-Raphson hay que verificar que la potencia reactiva que esté inyectando la máquina esté dentro de los límites de la carta de operación. Porque si nosotros definimos una barra que sea de tensión controlada y no se cumple el valor de la potencia reactiva que esté dentro de los márgenes de operación de la carta de su, valga la redundancia, su carta de operación, en la siguiente iteración la barra deja de ser PB y se transforma en PQ, saturando la potencia reactiva, ya sea en el límite superior o en el límite inferior. Y ustedes recordarán la famosa carta de operación de las máquinas sincrónicas, donde la potencia activa, ustedes saben que está especificada claramente por la potencia mecánica en el eje, pero la potencia reactiva puede operar en dos cuadrantes, inyectando reactivo o absorbiendo reactivo. Entonces, si por algún motivo el Q asociado a la máquina sincrónica en alguna iteración está aquí, ustedes bien saben que ese valor no es factible de operar. Por lo tanto, debiésemos saturar la potencia reactiva en aquel valor que esté dentro de la carta de operación. Entonces, debiésemos moverlo hacia algún punto dentro de la carta de operación. Y por eso se satura en el valor mayor. Por otro lado, si la potencia reactiva nos da menos de lo que puede definir la carta de operación, nuevamente la saturamos en el límite inferior y la volvemos a la carta de operación. Entonces, eso significa que las barras PB puedan transformarse en barras PQ, siempre y cuando no se cumpla que las potencias reactivas estén dentro de lo que establece la carta de operación de la máquina sincrónica. Y el último tipo de barra es la barra que se conoce como compensación infinita de referencia o slack. De tal manera que las barras PB son aquellas que se puede controlar la potencia reactiva. Para que una barra pudiese optar a ser barra PB, sí o sí debe haber algún elemento que controle reactivo. Para el caso de la barra de compensación infinita de referencia slack, sí o sí también debe haber un generador conectado a esa barra. ¿Y cuál es el objetivo de la barra infinita, de la barra de compensación, barra referencia o barra slack? El primer objetivo es ser una referencia para los ángulos de la barra.
Por lo tanto, para la barra de compensación infinita de referencia slack, el módulo y el ángulo siempre van a ser un dato. Entonces, el módulo y el ángulo para la barra slack siempre van a ser conocidos y no hay que incorporarla dentro del problema del flujo potencia. ¿Cuál es la desventaja? Que la barra de compensación infinita de referencia slack es solo una en el set. Solo una. En el caso de las barras PQ pueden ser varias. En el caso de las barras PB también pueden ser varias. Pero en el caso de las barras o de la barra de compensación infinita de referencia slack es solo una barra del set. Y por otro lado, el segundo objetivo, y que quizás es el más importante que cumple la barra slack, es que permite que se cumpla el balance de potencia activa y reactiva. ¿Y qué estoy hablando con eso? Que la suma de las potencias de generación debe ser igual a la suma de las potencias de demanda más las pérdidas. Y las sumas de potencia de generación reactiva tiene que ser igual a la suma de las potencias de demanda reactiva, y esto es más o menos las pérdidas. Entonces, la barra que permite que se cumpla ese balance es la barra de compensación infinita de referencia o slack. Sirve como referencia angular, pero al mismo tiempo sirve para establecer el balance de potencia activa y reactiva en el sistema eléctrico. Entonces, en este caso, la barra de referencia slack compensación infinita, el módulo y el ángulo son conocidos. Entonces, si nosotros hacemos una generalización de los tipos de barra que vamos a encontrar en el flujo potencia, la primera barra que podemos encontrar es la barra de carga, o la famosa barra PQ. ¿Y por qué se llama PQ? Porque la generación y la demanda son conocidos. Por lo tanto, si aquí hablamos de los valores, valor calculado, tanto la componente activa como componente reactiva son datos del problema. ¿Y cuáles van a ser las variables? El módulo y el ángulo. De las barras de carga pueden haber varias. De las barras de tensión controlada también pueden haber varias. ¿Y por qué se llama de tensión controlada? O barra PD, porque conocemos la generación y la demanda de la componente activa. De los valores calculados, el único que vamos a saber que tiene un valor especificado es la componente activa. La componente reactiva es una variable. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, la demanda de potencia reactiva se conoce, la única forma de poder mantener la tensión constante es ir ajustando la potencia de generación reactiva que está inyectando la máquina. Entonces, por eso se llama barra PD, porque las potencias netas activas programadas se conocen, el módulo también es un dato, pero ganamos una variable que es la potencia reactiva. Sin embargo, en el algoritmo del flujo potencia se reduce en una dimensión el jacobiano y por lo tanto el vector de residuo y el vector de incremento, pero tenemos el inconveniente que hay que ir sensibilizando o revisando que en cada iteración los valores de potencia reactiva estén dentro de la carta de operación. Y de la misma forma que la barra de carga, la barra de tensión controlada puede ser más de una. Sin embargo, la última barra, que es la barra de compensación, es solo una. Y esto es importante, solo una. Donde el módulo y el ángulo son datos, la demanda, si es que existe, también es un dato, pero como la potencia activa y reactiva de generación es una variable, implícitamente o directamente, mejor dicho, las potencias netas calculadas también serán variables del problema. ¿Dudas o consultas o comentarios? Bueno, si no hay consultas, Yo tengo una consulta. ¿sí? ¿Por qué se hace el énfasis en que la barra de compensación es solo una? No logro mentalizarme como qué significa eso. Ya, lo que pasa es que en el sistema eléctrico
hay dos ecuaciones de balance que siempre se deben cumplir. Una, que es que la suma de la generación tiene que ser la suma de la demanda más las pérdidas, y la suma de la generación reactiva tiene que ser igual a la suma de la demanda más menos el Q de pérdida. Recuerden que este puede ser positivo o negativo dependiendo de si es muy inductivo o muy capacitivo el sistema de transmisión. Entonces, una máquina tiene que la barra de referencia debe cumplir con estas dos ecuaciones. Pero adicionalmente necesitamos una referencia angular para el CEP. Es decir, que los ángulos estén referidos respecto a alguna barra. Y esa barra va a ser la misma barra que permite que estas dos ecuaciones se cumplan. Y para poder tener un sistema de referencia, tú necesitas una referencia en el CEP. No puedes tener dos barras que estén haciendo de referencia, porque si no, pierdes la referencia. Entonces, por eso es que la barra de slack infinita de compensación o de referencia es aquella barra que representa, valga la redundancia, la referencia angular para los ángulos de las tensiones, pero adicionalmente permite que se cumplan estas dos ecuaciones. Ya, a mí me queda claro el por qué solo una. Gracias. Bien, seguimos. Una vez que nosotros calculamos el flujo de potencia, que significa determinar los módulos y los ángulos de tal manera que las potencias netas calculadas sean iguales a las potencias netas programadas, podemos evaluar si una línea inyecta o absorbe reactivos, que es un subproducto o es un paso posterior al flujo de potencia. Insisto, es súper importante entender que el flujo de potencia lo que hace es, conocida la generación, conocida la demanda y conocido el sistema de transmisión, determinar los módulos y los ángulos de tal manera que las potencias calculadas sean iguales a las potencias programadas. Eso es lo más importante, o eso es lo que hace el flujo de potencia. A través del Newton-Raphson podemos especificar los módulos y los ángulos. Una vez que conocemos los módulos y los ángulos, podemos especificar o determinar si la línea se inyecta o no absorbe un reactivo. ¿Y cómo hacemos eso? El modelo general de línea es el que ustedes están viendo acá, ¿verdad? La impedancia serie con la parte real, la reactancia inductiva y las reactancias capacitivas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la potencia compleja que va desde la barra P hasta la barra Q. Y lógicamente, la potencia compleja que va de la barra P hasta la barra Q la vamos a calcular como el V por I conjugado a la entrada. Es decir, tenemos la tensión, tenemos esta corriente P, y al hacer el V por I conjugado, la corriente P lógicamente tiene una componente serie, que es I sub A, tiene una componente paralelo que es I sub B, donde I sub P en este caso, por un Kirchhoff de corriente acá, será I sub A más I sub B. El I sub A en este caso va a ser B sub P menos B sub Q sobre la impedancia serie, más, en este caso, B sub P por I hecho un medio, que es simplemente la tensión entre este punto por la admitancia. Entonces, B por I conjugado es el B por el conjugado de la corriente. El conjugado lo distribuimos, es decir, B, el conjugado de la tensión en la barra P por el conjugado de la admitancia, más el conjugado de la barra P menos el conjugado de la barra Q por 1 sobre la impedancia serie conjugada. Y de esa forma podemos distribuir el fasor por su conjugado es el módulo al cuadrado, en la admitancia conjugada, distribuimos este voltaje sobre el conjugado, el módulo al cuadrado, ese voltaje sobre el conjugado de la barra Q, B sub P por B sub Q conjugado, y este 1 sobre el conjugado de la impedancia serie lo vamos a escribir como Y sub PQ conjugado. De la misma forma podemos calcular la potencia compleja que va desde la barra Q hasta la barra P. ¿Qué significa eso? La potencia compleja va a estar especificada por, la corriente que va hacia la barra Q, I sub Q, y si acá definimos I sub C,
Entonces vamos a tener que I sub A más I sub Q es igual a I sub C. Por lo tanto, I sub Q es I sub C menos I sub A. I sub A ya sabemos cómo se calcula. E I sub C es B sub Q. Simplemente B sub Q por I hecho un. Entonces, en ese sentido, podemos calcular, hacer el mismo análisis. B sub Q por I sub Q conjugado. La tensión por el conjugado de la corriente, distribuimos el conjugado en cada uno de los elementos y finalmente obtenemos una expresión parecida al SPQ. Entonces, para calcular las potencias complejas en las líneas, vamos a hacer SPQ más SQP. Es decir, lo que entra de un lado, lo que entra del receptor, lo sumamos y eso nos va a dar una potencia en la línea que tiene dos alternativas. Es un P de pérdida en la línea más un Q, o un P de la línea menos un Q. En el fondo hay que tener harto cuidado que las potencias activas de pérdida siempre son positivas. Esas dos sí o sí deben ser mayores que cero. Pero la potencia reactiva puede ser positiva o puede ser negativa. Va a ser positiva si en esa línea la impedancia serie o la reactancia inductiva pesa mucho más que la capacidad. O puede ser negativa si es que la potencia reactiva asociada a la capacidad pesa mucho más que la reactancia inductiva que absorbe Q. Entonces, las pérdidas en la línea siempre van a ser P más JQ o P menos JQ, donde el P siempre tiene que ser un valor positivo. Entonces, una vez que nosotros resolvemos el flujo potencia, podemos determinar y analizar cada una de las líneas de transmisión y explorar si las líneas inyectan o absorben reactivos. Eso es por línea. Uno puede ver también las pérdidas globales en el set simplemente mirando las siguientes dos ecuaciones. En el fondo, ustedes saben que la suma de la generación tiene que ser la suma de las demandas, más las pérdidas totales en el sistema de transmisión. Y lo mismo ocurre para la potencia reactiva. La suma de las potencias reactivas tiene que ser igual a la suma de las demandas de potencia reactiva, más o menos el Q de pérdida. En el fondo, si ustedes quieren calcular o evaluar el sistema completo, es decir, calcule las pérdidas totales del CEP, no es necesario calcular este S de línea por cada una de las líneas, sino que simplemente calculan las potencias de generación, calculan las potencias de demanda, las suman la demanda, suman las demandas de potencia activa y la potencia reactiva, e implícitamente pueden despejar las pérdidas totales que va a tener el sistema eléctrico en términos de potencia activa y potencia reactiva. Entonces, si queremos evaluar el comportamiento de una línea particular, lógicamente estamos obligados a utilizar esa expresión. Pero si queremos evaluar las pérdidas globales del CEP, perfectamente podemos sumar las potencias netas activas y reactivas y con eso nos van las pérdidas totales del sistema eléctrico. ¿Dudas o consultas?